Dice Rajoy que España ha superado la amenaza de rescate, se vanagloria del lugar en el que estamos. ¿Cómo se puede decir algo así cuando hay 3 millones de españoles que sufren pobreza severa y otros 13 millones están al borde de la exclusión social? Bueno, pues Rajoy lo hace. Ahora vamos a hablar de eso. Hola mundo, bienvenido a la cafetera. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. España superó la amenaza de rescate. En España se crece y somos 2 años después, ¿quién lo iba a decir?, el país de la Unión Europea que más crece. En España se crea empleo y somos 2 años después, ¿quién lo iba a decir?, el país de la Unión Europea que más empleo crece. En España está aumentando la recaudación después de que por su culpa perdiéramos 70.000 millones de euros. En España se están corrigiendo los desequilibrios económicos que nos llevaron a la situación por la que vivimos. En España se ha mantenido el estado de bienestar, porque en España no se han congelado las pensiones como ocurrió cuando ustedes estaban al frente del gobierno. En España... Evidentemente el presidente de la Generalitat ayer pues respondió a todas las preguntas que se le hicieron, ¿no? Incluso hubo preguntas que ya se habían hecho en el seno de la propia comisión y las volvió a responder, ¿no? Con lo cual contestó absolutamente a todo, ¿no? Bueno, es una operación que como es ya una fase siguiente, una fase nueva. Esa fase nueva se está realizando en las provincias de Almería, de Málaga y de Cádiz. Esperamos en varios días, porque ha empezado esta mañana, a las 9 de la mañana, que pueda haber pues de 70 a 90 detenciones. Y bueno, pues ya se están prestando declaración algunas personas relacionadas con esta operación. Yo creo que quien no ha dado las explicaciones suficientes es el señor Pablo Iglesias. Que ni la longitud ni la espesura de la coleta del señor Iglesias pues le dan para tapar este tipo de vergüenzas. En absoluto se plantea solicitar la renuncia a Juan Carlos Monedero, a pesar de la cantidad de informaciones que están circulando, en gran parte de los casos erróneas y que están siendo seguidas de las consiguientes rectificaciones. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Que lo que no quisiera ser es el asesor fiscal de Monedero, ¿no? Pues lleva sin pagar impuestos toda la vida. El otro día pagó por primera vez y pagó de golpe 200.000. Tranquilo el señor Iglesias, es que se les ve de un alteado. Nuestros bolsillos son transparentes. Cualquiera que piense que se puede dar una situación de financiación ilegal, lo que tiene que hacer es ir a un tribunal, pero eso todavía no ha ocurrido. Eduardo Galeano. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del Océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es día 11 de febrero, miércoles de 2015. Y
os decía, ya veis que tenemos un montón de temas que abordar, no sin vuestra ayuda, que sois el alma, el motor de este programa. Cuando lo cuento la gente me dice, bueno, ya estás bromeando. No, este es vuestro programa. Yo solamente pongo la voz. Y ahora veremos que es así, que es literal. Pero, en primer lugar, me vais a permitir que saludemos a quienes se incorporan al programa. Primero en diferido, porque forman nuestra retaguardia. A veces, además, lo sé, soy perfectamente consciente. Es una lucha a menudo discreta, silenciosa. Es esa resistencia silente, pero que está ahí, que escucha el programa en otras horas y que no pueden participar en directo. Por eso quiero saludarles a aquellos que acceden a través de iTunes, de Spreaker, de YouTube, iVoox, de radiocable.com. En fin, hay múltiples maneras, como ya sabéis. Y, por supuesto, a quienes se incorporan en directo a esta hora. Juan Alberto Coloma, John Trust, Snatch, Diego Anadín, Agustín Márquez, Daniel Tort, Hardy Useful, Sergio Vinuesa, Jorge Mellado, Agustín Márquez, Virginia Rodríguez, Tito Stop Tip, Manolo Cascora, Peter O'Kains, Sonia Ballesteros, Maló, Celemín, bueno, Emma Casanova. Muchas gracias de verdad por incorporaros al programa. Bienvenidos. Os decía, hoy vamos a hablar con Xavier Aldecoa. Sabéis que es corresponsal de La Vanguardia en África, es un viajero incansable, un Kapuscinski moderno. Ha escrito hace algunas semanas un libro, Océano África, de la editorial Península. Pero vamos a hablar con él para ver cómo está, qué está haciendo. Está parando por España desde hace unos días. Ahora vamos a conectar enseguida con él. Pero antes tenemos que hablar algo de nuestro país, porque estaba escuchando a Mariano Rajoy ayer. España superó la amenaza de rescate. Cómo suben y bajan las medallas en este país. Es una cosa terrorífica cuando vemos los datos. Abrimos una página del cuaderno de bitácora, escuchando a Mariano Rajoy. España superó la amenaza de rescate. En España se crece y somos 2 años después, ¿quién lo iba a decir?, el país de la Unión Europea que más crece. En España se crea empleo y somos 2 años después, ¿quién lo iba a decir?, el país de la Unión Europea que más empleo crece. En España está aumentando la recaudación después de que por su culpa perdiéramos 70.000 millones de euros. En España se están corrigiendo los desequilibrios económicos que nos llevaron a la situación por la que vivimos. En España se ha mantenido el estado de bienestar, porque en España no se han congelado las pensiones como ocurrió cuando ustedes estaban al frente del gobierno. En España... Lío. Estaba contestando al Partido Socialista. España va estupendamente, según Mariano Rajoy. 3 millones de españoles sufren pobreza severa y otros 13 millones están al borde de la exclusión social. Esto lo dice el estudio que ha elaborado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Y según UGT, cada vez más personas mayores, pensionistas, carecen de recursos suficientes para calefacción. Y además dicen que hay cerca de 300.000 hogares en Madrid que no tienen 300.000 hogares en este país que no tienen ningún ingreso y que dependen en gran medida de la pensión de los jubilados. Pero España va bien, está mejorando, sobre todo en la urbanización montealina. Pero claro, Pedro Sánchez también habló. Ayer tenía un acto, presentaba al candidato a alcalde, a Carmona, y en ese acto dijo esto. Miren, en las últimas semanas hemos escuchado al presidente del Gobierno, a Rajoy, decir que la crisis es historia y que se respira satisfacción en las barras de las cafeterías. A De Guindos le hemos escuchado decir que los trabajadores ya no temen perder su empleo. Y a Báñez decir que los trabajadores tienen que estar felices. Y uno se pregunta, ¿pero a qué cafeterías va esta gente? ¿Pero con quién habla esta gente? ¿Con quién habla esta gente? No, lo había dicho bien. Son 300.000 hogares en la Comunidad de Madrid. Y en toda España no, en toda España es muchísimo más grave, 300.000 hogares en la Comunidad de Madrid. Y se preguntaba Pedro Sánchez, ¿pero esta gente a qué cafetería va? Pues hombre, ¿a qué cafetería vas tú, Pedro? Supongo que a la misma, porque hace 3 días, el carajillo sabía igual. Y voy a empezar por reconocer algo que a lo mejor es impropio de un líder de la oposición. Y es que voy a reconocer que la economía española se está recuperando. Y que incluso creo y deseo que los pronósticos de crecimiento que ha marcado tanto el Fondo Monetario Internacional como el propio Gobierno de España se van a cumplir a final de este año. Se van a cumplir a final de este año. Dice Virginia Rodríguez en Twitter, se crea empleo, pero un empleo de pobreza. En España se ha mantenido el estado de bienestar, será
en algunos barrios. Escuchando esta contradicción de Pedro Sánchez pensaba yo, digo, claro, es que este es el problema ahora mismo que tiene el Partido Socialista, que es esa permanente contradicción en la que se sitúan. Porque o eres hombre de Estado, o eres crítico, o eres monologuista. Las tres cosas a la vez no se puede ser. Y ayer también hubo una reunión a puerta cerrada del Grupo Socialista y Eduardo Madina preguntó, ¿qué nos ha pasado para avalar la aplicación de la cadena perpetua? La verdad es que hacía mucho tiempo que no hablaba Eduardo Madina y debería hablar más. O se le debería escuchar más. Quizá al Partido Socialista le iría mejor. Y por cierto, ayer también siguió coleando todo el caso Monedero. Ayer, con numerosos pronunciamientos también. Yo creo que quien no ha dado las explicaciones suficientes es el señor Pablo Iglesias. Que ni la longitud ni la espesura de la coleta del señor Iglesias pues le dan para tapar este tipo de vergüenzas. En absoluto se plantea solicitar la renuncia a Juan Carlos Monedero, a pesar de la cantidad de informaciones que están circulando, en gran parte de los casos erróneas y que están siendo seguidas de las consiguientes rectificaciones. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Que lo que no quisiera ser es el asesor fiscal de Monedero, ¿no? Pues lleva sin pagar impuestos toda la vida. El otro día pagó por primera vez y pagó de golpe 200.000. Tranquilo, el señor Iglesias, es que se les ve de un alteado. Bueno, pues contestó Pablo Iglesias desde Bruselas. Yo ya dije ayer, además me cayó un buen chorreo, que Podemos no puede seguir escondido, que tiene que dar explicaciones. Ayer apareció Pablo Iglesias, como digo, en Bruselas, en la rueda de prensa, y dio alguna explicación. Nuestros bolsillos son transparentes. Cualquiera que piense que se puede dar una situación de financiación ilegal, lo que tiene que hacer es ir a un tribunal, pero eso todavía no ha ocurrido. Y en esto tiene toda la razón, porque la utilización mediática, la utilización política que se está haciendo de las instituciones, haciendo públicos datos que son privados, estrictamente privados, utilizando el Ministerio de Hacienda para derribar a un contrincante político, sin que de momento nadie haya acreditado nada, ningún delito, porque de momento, ¿cuál es el delito? De momento lo único de lo que se nos está advirtiendo es de la contradicción que supone tener dinero y criticar a los ricos. Que es verdad que puede ser una contradicción, pero ¿se pueden utilizar datos personales para hacer eso? Eso no significa que no haya que dar explicaciones. Yo creo que Podemos tiene que dar explicaciones. Y creo que todas las explicaciones, además, son pocas, porque al fin y al cabo se les está observando como a quienes muy probablemente vayan a manejar los fondos, sean depositarios de la confianza de los ciudadanos. Y por lo tanto tienen que dar explicaciones. Pero todo este volumen de insidias, insinuaciones en las portadas de los periódicos, ahora lo vamos a ver. En fin, es absolutamente deplorable. Pero también hay otros temas, porque como estamos en campaña electoral, ha reaparecido la jueza Laya. ¿Sabéis? Vuelve de nuevo a irrumpir en pleno calendario. Es casualidad, esto no lo intentéis atribuir a nada. Sabéis que agentes de la Policía Nacional detuvieron a casi una veintena de personas en el marco de la operación Edu Costa, que está relacionada con la investigación de los cursos de formación en Andalucía. Y entonces por allí apareció la delegada del gobierno, Carmen Crespo, Partido Popular, os podéis imaginar, y lo notaréis por el tono, encantada. Debe ser rodeada de tanta expectación, claro, que va a ser cabeza de lista por Almería. Aprovechó bien las detenciones para hacerse notar y rodearse de micrófonos y lanzar su candidatura por todo lo alto. Va a cesar como delegada del gobierno antes del próximo lunes. No se había visto en una como esta. Bueno, es una operación que como ya una fase siguiente, una fase nueva. Esa fase nueva se está realizando en las provincias de Almería, de Málaga y de Cádiz. Esperamos en varios días, porque ha empezado esta mañana, a las 9 de la mañana, que pueda haber pues de 70 a 90 detenciones. Y bueno, pues ya se están prestando declaración algunas personas relacionadas con esta operación. Sí, ahí estaba toda rodeada de micrófonos. Bien, en fin, así es como se presenta la actualidad, la realidad de este país. Y si tú estás escuchando esto, eres la resistencia, si todavía sigues. Y no estás solo. Bienvenido a la cafetera. Los norteamericanos estaban comprando acciones y comprando acciones. El chico del ascensor en el hotel donde estuve primero me dijo, este mes, con las acciones que he comprado, pues he ganado $575.
¿Y qué vas a hacer? Pues venderlo y comprar nuevas acciones. Y llegó el crack y empezó a temblar la bolsa. Y los periódicos a decir, no pasa nada, no ocurre nada, esto no tiene importancia ninguna, es un diente de sierra, ¿no? Subió la bolsa ligeramente, volvió a bajar más, volvió a subir un poco y ya se precipitó. Hola. Sí, Xavier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Un placer. Radiocable.com. Xavier Aldecoa, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque te voy a decir que recurrentemente sale tu nombre en las conversaciones que tenemos en Twitter y siempre hay alguien que dice, es que es incansable, es viajero, tiene la mirada abierta. Llevas unos días en España, ¿no? Sí, poquitos. Una semana, acabo de llegar de Sierra Leona, así que, bueno, aún intentando pues tragar del todo un poco lo que he visto por allí, pero poquitos días. Claro, es que lo que me apasiona de la vida que llevas es la percepción que puedes tener de los enormes contrastes que existen entre un lugar como África y Europa, ¿no? Porque son dos mundos tan radicalmente opuestos que me parece debe ser un choque de realidad cuando llegas allí y de alguna forma cuando vuelves a España debe ser como otro mundo completamente diferente. Pues sí, la verdad, sobre todo la vuelta, yo creo, más que el ir para allí vas más preparado un poco a lo que vas a ver. No siempre voy a guerras o alguna drama, como puede ser lo del ébola, una epidemia. También voy a otras veces a sitios que están bien, como Senegal, Namibia, pero sí que es verdad que la vuelta cuesta quizá un poco más. Porque son dos mundos diferentes. El hecho de ver aquí, por ejemplo, que es el cumpleaños de un amigo y abren botellas de champán, por ejemplo, y tú a lo mejor esa misma mañana has estado en un sitio donde no tienes ni para comer, ¿no? Ahí cuesta un poco, pero bueno, se trata de poner el acento en los demás. Yo siempre, cuando voy a trabajar a África, pongo el acento en los demás, el interés es los otros. Cuando vengo aquí, una manera de evitar pues ese choque tan grande es no ponerme a mí en el medio, ¿no? Esa botella se abre porque le hace ilusión a otra persona, ¿no? Hacia mi amigo y hacia mi hermano, que hablan muchos en mis amigos, pero bueno, ya me entendéis. Entonces intento poner el acento en los demás, qué significa para los demás, e intentar que siempre valoremos. Eso es algo que intento hacer con mi familia, con mi pareja, con amigos, el valorar lo que tenemos, porque no podemos transformarnos en el otro mundo, por supuesto, tampoco es el motivo ni el objetivo, pero al menos valorar lo que tenemos. Pero ¿sabes lo que me pasa? Cada vez que veo a alguien como tú o algún amigo que también que es corresponsal y que viene, y en el fondo siempre pienso que necesariamente te tienes que refugiar un poco en ti mismo, porque por ese contraste, ¿no? Al que te refieres tú, dices, tú lo vives con me gusta, con una visión muy optimista, ¿no? Les hace ilusión en este momento, pero en el fondo tú sí estás viviendo la otra realidad, ¿no? Y no voy a decir que lo que ves aquí es una frivolidad en todo su pero claro, te debe obligar un poco a encerrarte dentro de ti, porque estás viendo algunas cosas, no sé, la comparación me parece muy complicada, ¿no? Sí, a veces sí es un poco complicado. Lo que pasa es eso, que intentas... yo no es que no intente pensar en ello, por supuesto que pienso mucho en ello, no para nada intento frivolizarlo en pues las situaciones que veo, pero bueno, intento un poco refugiarme quizá en ese sentido, en el intentar no compararlo, porque al final compararlo también es muy injusto. ¿Quién soy yo para compararlo? Porque por ejemplo, una persona que se ha quedado en paro en España es un problema muy grande, es un drama también para él y para su familia. Se puede comparar con alguien que yo acabo de ver al día anterior en Sudán del Sur, que está en guerra, que no tiene ni siquiera para comer, que ha perdido a hijos, pero es que es muy injusto comparar ambas cosas. Entonces intento no compararlo, porque como son también dos mundos diferentes, no ponerme a mí no situarme a mí en una posición de tener que juzgarlo. Y entonces esa posición un poco de reserva, sí que te doy la razón, te reservas un poco, te vas un poquito hacia atrás, pero intentando no juzgar, no ponerme en una posición en absoluto jamás por encima como para juzgar las cosas. Oye, lo que sí que es verdad es que nos acordamos de África poco. Ahora que estamos leyendo las crónicas que estás enviando, has estado en Sierra Leona, has estado 20 días, ¿no? Sí, un poquito más, 21, 22 creo. ¿Y qué has visto? Pues he visto lo que realmente es el ébola. Me da la sensación de que en el primer mundo nos hemos quedado que el ébola es un virus mortal, muy peligroso, que tenemos miedo de contagiarnos.
y eso es cierto, pero el ébola lo que es las consecuencias de después. Es una especie de tsunami invisible en el que, igual que en el tsunami, por ejemplo, nosotros lo que vemos es verdad, las olas espectaculares en el vídeo, pero somos mucho más conscientes de que lo que realmente es el tsunami es la devastación que queda después. Las casas destruidas, la gente que ha perdido todo, que no tiene para comer, y las ONGs yendo allí a ayudar, o los gobiernos intentar hacer algo. En cambio, en el ébola nos hemos solo fijado en el virus, me da la sensación. ¿Yo qué he visto? Pues he visto primero que aún no está acabado, porque hay muchos barrios donde es imposible, porque hay una pobreza brutal, es imposible que no se toque, no es imposible que mantengan las medidas sanitarias o de conocimiento incluso de cómo evitar contagio, pero también he visto muchos futuros destrozados, y eso me ha dejado realmente impactado, porque es mucha gente que ha perdido a sus padres, que ha perdido a sus familiares. Pensar que el ébola es me decían, ¿no? En la guerra, Sierra Leona tuvo una guerra de 10 años que acabó en el 2002. Nos decían, quien te venía a matar en la guerra era el enemigo, pero con el ébola, quien te mata es tu amigo, es tu familiar. Quien te trae el virus es esa persona que está cerca de ti, al que tú acaricias, abrazas, besas, y esa persona es la que mata a todo, además, a toda la gente que tú quieres. Todo eso ha generado una situación que va a necesitar mucha ayuda también para superarlo. Hay gente que está aspirando a ser médico o aspirando a otro tipo de cosas y no va a poder serlo porque ha perdido todo. Y fíjate, es que claro, desde aquí hemos puesto la mirada en el ébola cuando realmente hemos sentido que nos podía afectar y lo hemos olvidado. De pronto se ha tapado por otros temas. Y luego veía también a través de tu cuenta de Twitter, con frecuencia, recuerdas el caso de Boko Haram, las niñas secuestradas, llevan ya más de 300 días de secuestro, 200 niñas, y ninguna ha sido liberada. Y qué silencio del primer mundo tan atroz, ¿no? Pues sí, sobre todo porque yo ahí creo que sí tenemos una responsabilidad. Desde el momento en el que a mí me parece bien se le da una notoriedad a esas niñas para poder salvarlas, porque el gobierno de Nigeria ya habían secuestrado a gente antes, habían matado a gente antes y no había hecho nada. De hecho, tarda 3 semanas el presidente de Nigeria en decir algo de estas niñas secuestradas, y no lo hace hasta que no pasa todo esto de los carteles y los hashtags. A mí me parece bien que se les ponga ahí, como darles importancia para que las vayan a buscar. Pero desde el momento en el que se las olvida, lo que se hace es convertirlas en una herramienta política para un grupo terrorista como Boko Haram. Esas niñas ahora valen más que antes, porque antes eran unas niñas simplemente, con muchas comillas el simplemente. En cambio ahora son una herramienta política, porque entre todos, con todos esos carteles, con todos esos hashtags, pedimos su liberación, les dimos más importancia. Por tanto, creo que es justo que, ya que hicimos un gesto, lo mantengamos, porque si no, lo que hemos hecho es perjudicarlas aún más. Oye, Xavier, solamente queríamos saludarte, queríamos darte las gracias por tu trabajo, y te llamaremos de vez en cuando, porque como eres una especie de Kapuczynski moderno que está recorriendo África, pues me hace mucha ilusión hablar contigo, de verdad, y te lo agradezco un montón. Pues aquí me tenéis. Yo lo único, cuando me voy yendo, ahora me voy a Sudán del Sur enseguida, dentro de unas semanitas o 2, y cuando me encontréis, yo encantadísimo de hablar con vosotros también. Cuídate mucho, Xavier. Un abrazo fuerte. Radiocable.com. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las 2 guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia. Ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. Era Octavio Paz. Y se lo decía en serio a Xavier Aldecoa, le vamos a seguir, es como una especie de Doctor Livingstone, que está siempre viajando de un sitio a otro, y le llamaremos de vez en cuando para saber cómo está, para ver qué está comiendo, qué está haciendo, qué ha desayunado, para saber las realidades a las que se enfrenta, para que sepamos un poquito más del mundo que nos rodea y ante el que estamos tan ciegos. Bueno, decía Enrique Quesada, destacaba una frase: aquí tenemos miedo de contagiarnos de ébola.
pero lo malo son las consecuencias. Es un tsunami de devastación. Y Virginia Rodríguez destacaba una frase que a mí también me ha llamado mucho la atención, Virginia, cuando decía: intento refugiarme, no comparándolo, porque también es muy injusto, ¿no? Una persona en paro en España es un problema muy grande para él, para su familia, decía Xavier Aldecoa. Decía, el INURSE destacaba, dice: he visto lo que realmente es el ébola, un tsunami invisible. He visto a muchos futuros destrozados. Y es verdad, Manolo Cas, que dice, es muy agradable saber que hay gente como Xavier Aldecoa en el mundo, con esa mirada tan global, pero a la vez tan particular de lo que está ocurriendo. Y como dice Fanny, dice: cuánta gente trabajando en silencio por estos mundos y cuántos chillones tenemos aquí alrededor. Bueno, vamos, si os parece, a ver las portadas de los periódicos, porque como os decía, hoy el periódico El País ha destacado algo en portada, que es un asunto que está pasando relativamente desapercibido en todo el tsunami de Juan Carlos Monedero, pero que tiene una enorme importancia, y tengo la sensación de que cada vez va a ir obteniendo mayor peso. Malestar con Montoro por el uso político de datos fiscales. Os lo decía antes en la introducción. Dice el periódico El País que hay altos funcionarios de la agencia tributaria que creen que el ministro está actuando al límite de la ley. Hombre, al límite de la ley es bastante generoso. Desde luego, si se puede acreditar que detrás de las filtraciones está el Ministerio de Hacienda, esto debería hacer caer a un gobierno. Para empezar, esto fue la antesala del Watergate. Pero si están utilizando los recursos públicos con un objeto estrictamente partidista, estrictamente político, esto es de una gravedad. Debería dar con sus huesos en la cárcel. Claro, esto hay que demostrarlo, y para eso habría que abrir una comisión de investigación. ¿Cómo es posible que se estén filtrando todo tipo de datos a los medios de comunicación? Luego podemos debatir si Podemos tiene que dar explicaciones o no. Ya lo sabéis que yo ya me he pronunciado, creo que tiene que dar explicaciones y está muy bien, y la transparencia de las cuentas, y habrá que ver, etcétera, etcétera. Pero que no se nos olvide que hay alguien que está pasando datos privados, que mañana pueden ser tuyos, que está pasando datos privados por una cuestión estrictamente política. Esto es gravísimo. Esto en una democracia desarrollada no se puede consentir. Y si el Partido Socialista e Izquierda Unida no ponen inmediatamente una señal de alerta en esto, serán cómplices de la utilización de los recursos públicos con un objeto que es deleznable. De verdad, me parece tan lamentable lo que estamos viviendo, cuando además el ministro sale presumiendo y vanagloriándose de que si no sé quién no paga impuestos, como toda la ejecutiva del Partido Popular. Bueno, es una cosa absolutamente lamentable. Dice también: fuertes combates en Ucrania. Antes de la cumbre de Minsk se reúnen los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Las tropas de Kiev y los separatistas prorrusos intensificaron ayer las acciones bélicas en el este de Ucrania, en la víspera de la cumbre que los líderes de Alemania, Francia, Rusia y la propia Ucrania tienen previsto celebrar en Minsk, si finalmente se allanan los obstáculos que aún subsistían anoche para consumar un alto el fuego, dice también el periódico El País. Y por cierto, fotografía. El rey se baja el sueldo un 20%. Don Felipe cobrará este año 234.200 euros de sueldo, una reducción de 58.500 respecto a su padre Juan Carlos, según las cuentas que reveló ayer la Casa del Rey. Y en la imagen, don Felipe y doña Leticia durante una visita al Hospital de Parapléjicos de Toledo en su 4º aniversario. Bien, se ha bajado el sueldo un 20%, pero también hemos conocido que su padre, el antes rey, sigue cobrando un enorme sueldo. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿te bajas un sueldo que nunca consumes? ¿Qué es exactamente, en concepto de qué es exactamente ese sueldo? Porque la vida ya la tiene perfectamente cubierta, no vas a necesitar invertirlo en nada, puesto que tienes todos los derivados de tu gasto, todo eso, en fin, y no una vida precisamente sencilla. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una especie de sobresueldo para inversiones? A mí me resulta, por lo menos, como para darle este calor de propaganda que se le está dando en los medios. Si yo no digo que no haya que dárselo, yo lo que digo es que, hombre, tampoco me lo vendas como un sacrificio, ¿no? Que ya quisiera yo de sacrificio tener 230.000 euros para siempre en una cuenta permanentemente para el resto de mi vida sin tener que utilizarlo absolutamente para nada.
Bueno, y la portada del Mundo os decía también, Alaya reaparece, estamos en periodo electoral y esto es como, como el día de la marmota, sabéis que hay que consultar, es la marmota, ¿no? La que hay que consultarle si llega el invierno o no. Pues igual, cuando hay elecciones, aparece Alaya. El Mundo dice, la corrupción acecha al Partido Socialista a 5 semanas de las andaluzas. El Tribunal Supremo, alguien me dijo una vez, estábamos en hora 25 debatiendo y digo, hombre, elecciones no puede haber porque todavía no ha aparecido Alaya. Y entonces alguien me dijo, ¿estás insinuando que que tiene pretensiones? Y digo, no, ¿cómo insinuando? No estoy insinuando nada, lo estoy diciendo abiertamente. Ay, amigos, así es España. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope that you pull through. I don't know what you know, I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind and never know what's real. When you feel you've been betrayed. Os decía, el periódico El Mundo. La corrupción acecha al Partido Socialista a 5 semanas de las andaluzas. El Tribunal Supremo inicia la investigación sobre Chávez y Griñán por el caso de los ERE. 17 detenidos en toda la comunidad por el fraude en los cursos de formación. Y Alaya imputa a 2 exalcaldes socialistas por el escándalo de las ayudas de la Sierra Norte. ¡Qué intensidad! ¡Qué siempre ahí con un objetivo! Me gusta a mí la gente que así son los que llegan al Polo Norte y eso, siempre ahí mirando. Dice, caso Monedero, los partidos reclaman a Podemos que explique el origen de su financiación. Y también lo juntan a Oleguer Puyol costeó los rascacielos de Panamá con una cuenta en Suiza. Está muy bien, son 3 titulares que tienen mucho que ver, como se imaginan ustedes. El rey se asigna un sueldo un 20% inferior al que tenía su padre. Cobrará 234.000. Don Juan Carlos seguirá cobrando 187.356. Pero digo yo, estando jubilado, ¿no debería hacer uso de ese dinero que ha estado cobrando todos estos años? Es decir, ¿esto en concepto de qué se considera? Porque luego además está los millonarios gastos que tiene la Casa del Rey, y la Casa Real, la institución, y Patrimonio Nacional, y del que hace en uso, en fin, etcétera, etcétera. You just live inside your plastic mind, never know what's real here. El periódico ABC, en portada, última oportunidad para la paz en Ucrania. Obama insta a Putin a que aproveche la cumbre de hoy en Minsk con Merkel y Hollande para poner fin a la violencia. Por cierto, antes de que nos vayamos, quiero decir que ayer, cuando leía la portada del ABC y llevaban el asunto de la lista Falciani en portada, ayer se conoció también que la familia Luca de Tena tenía una cuenta en Suiza. E hice un comentario a las 8 de la mañana. Dije, vaya, de este asunto no hablan en la portada del ABC. Pues debo decir, y es de obligado honor reconocerlo, que ayer el ABC en su portada digital durante todo el día tuvo esa información, además en un lugar muy, muy, muy visible, lo cual dice francamente mucho en favor del periódico ABC, que la familia Luca de Tena tenía una cuenta. Y el periódico hizo, y le honra, hizo periodismo en torno a esa cuestión. Dice Celemín, dice, ya no te veo en la próxima recepción real. No, vamos a ver, yo soy muy crítico, como no puede ser de otra manera, con muchas cosas de la Casa Real. Estaría bueno, yo creo que en este país nadie debe estar exento de la crítica. Lo cual no signifique, yo tengo una visión, algún día si queréis hablamos de la monarquía. Yo tengo una visión que igual nos convence demasiado. Yo no soy monárquico, soy republicano, pero creo que en este país la monarquía nos ha sido útil en momentos muy puntuales, y ya no estoy hablando del 23F, sino algunos posteriores que han servido para templar unos ánimos bastante complicados entre fuerzas políticas, pero en fin, ya lo hablaremos un día largo y tendido. En todo caso, que muchas gracias a todos por la compañía, Gama con Mermelada, Tito Stop Tip, Celemín, Hardy Useful, El Inurse, Fulcrencio Quemado, De Cast, Guillem Salazar, Manolo Cas, Cora,
De Cast, Fanny Suárez. En fin, gracias de verdad por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Si estás escuchando La Cafetera, no estás solo. Eres la resistencia. Adiós. Hasta mañana. Es realmente interesante. Entonces que se valore. No como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. La cafetera es muy fácil.